Bueno, ya son noches, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar a continuar la clase donde la dejamos. Esta es la segunda parte de la sesión. Estamos hablando entonces en la primera parte de la introducción del texto o de la perícopa o de la narración, los tres términos son válidos, de la enseñanza de Jesús en Cafarnaúm. En el texto de Marcos capítulo 1, versículos 21 hasta el 28. Hemos analizado en esa primera parte de la clase los versículos 21 y 22 y los paralelos en Mateo y en Lucas respectivamente. Vamos a ver nosotros en este momento la sanación del endemoniado en la sinagoga, que es de esa misma perícopa o narración y está en los versículos 23 hasta el 28. Y en los pasajes paralelos, que en este caso solamente es el de Lucas, en el capítulo 4, versículos 33 al 37. Este primer paso del estudio sinóptico, recuerden que lo desarrollamos ya, es con la sinopsis que yo les mandé y que les subí en la segunda guía del Classroom, que es la sinopsis de los 4 evangelios, que es traducida del original francés, escrita o compuesta por los profesores que son dominicos de la École Biblique de Jerusalén, grandes especialistas de la Biblia, que son el padre Benoit y que son el padre Boamá, que aparece ahí, ¿sí? El texto como tal. Ustedes van a ese texto que está en español y van a encontrar las columnas sinópticas paralelas. Acá seguimos con el texto que es crítico, es de Kurt Aland, que es la sinopsis Quatuor Evangeliorum, ¿sí? Que aparece acá. Aparece una representación. Este es el primer paso, ¿sí? Ustedes en este primer paso se dirigen es el texto que yo les mandé o cualquier otra de las sinopsis que existen en español. Aquí en el primer paso se dirige uno al estudio de la sinopsis, se remite a este cuadro. Si lo quieren subrayar en el mismo texto, está muy bien. Si hay que sacar después, cuando salgamos de la cuarentena, fotocopias, la ideal es después uno sacar fotocopias y rayar las copias, ¿sí? La idea es rayar con colores, que es el segundo paso. En el segundo paso se introduce, se traduce el texto, ¿sí? Que ya está acá traducido, y lo ideal es usar una traducción lo más literal posible, que es la que yo utilizo acá. O en el caso de ustedes, por eso les mandé el texto de los padres Benoit y Boamá, ese texto de la Desclée Buble, por ejemplo, que es la editorial, es muy similar a precisamente el otro gran proyecto editorial que tiene la École Biblique, que es la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Pueden ustedes utilizar entonces la Biblia de Jerusalén en vez de buscar una traducción literal, ¿sí? Yo acá hago mi traducción literal del texto. Ahí repito, lo ideal es usar una traducción lo más literal posible, ¿sí? Y luego se subrayan las diferencias y las coincidencias sinópticas. Permítanme, yo les recuerdo cómo es que se hace este subrayado. Acá nosotros hemos escogido el color rojo para subrayar las coincidencias más exactas en la formulación gramatical. El mismo orden de palabras, o sea, la misma sintaxis, el mismo léxico, las mismas palabras, literalmente. Utilizamos el rojo para marcar esas coincidencias. El color amarillo lo hemos utilizado cuando encontramos similitudes en las ideas o en las imágenes, en las metáforas narrativas, pero han sido redactadas de una forma levemente diferente. Y el verde lo hemos utilizado cuando básicamente aquí va a presentar, aunque son las mismas ideas de relato, pero hay grandes cambios redaccionales, ¿sí? Permítanme, yo les presento acá la nomenclatura. Rojo para idéntica redacción, amarillo, repito, para cambios redaccionales moderados, y verde, aunque con grandes cambios redaccionales, básicamente son las mismas ideas del relato. ¿Listo? Entonces miremos el texto, vamos a leer la columna de Marcos y vamos a ver después por contraste la de Mateo. Es el texto, entonces. Y de pronto estaba en su sinagoga un hombre en espíritu inmundo, impuro, y gritando dice: ¿qué tenemos nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y le increpó Jesús, diciendo: enmudece y sal de él.
Y sacudiéndose el espíritu impuro y dando grandes gritos, salió de él. Y se asombraron todos hasta el punto de buscarse entre sí y decir, ¿qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad. A los espíritus impuros manda y obedecen. Y salió su rumor rápidamente sobre todas las comarcas de Galilea. El texto de Lucas va a decir lo siguiente. Recuerdo que es una versión literal. Obviamente, como notan, hay diferencias, o sea, se escucha mal, se necesitaría acoplar mejor a nuestra sintaxis, a nuestro estilo, el texto, mejorar su estilo, por decirlo así. Eso lo van a encontrar seguramente en la gran mayoría de las Biblias que ustedes vayan a consultar. El texto de Lucas dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un genio impuro. Genio por demonio, el término técnico que utiliza Lucas es demonio literalmente, ¿sí? Y gritaba con gran voz, ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y le increpó Jesús diciendo, enmudece y sal de él. Y arrojándole el demonio en medio, salió de él sin dañarlo. Y aconteció el asombro en todos, y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Y se propagaba su fama en todo lugar de la comarca. Como pueden ustedes ver, la coincidencia exacta en cuanto a la redacción, ¿sí? Está en la mitad, está en el, digamos, como en el hecho central del encuentro de Jesús con estos demonios que están en este joven, en este hombre, perdón, ¿sí? Y empiezas con la redacción del espíritu, perdón, impuro, del demonio, que le dice, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús? Has venido a destruirnos, y el reconocimiento de la identidad, es el reconocimiento exacto de la identidad de Jesús, que es hijo del santo de Dios, perdón, que es el santo de Dios, ¿sí? Y viene la reacción de Jesús directa ante él, enmudece y sal de él, que son las palabras de exorcismo, ¿sí? Después en verde viene la reacción del demonio y la reacción de la gente en torno a él, y después las consecuencias de todo el acontecimiento, en el versículo 28 en el Evangelio de Marcos, en el versículo 37 en el Evangelio de Lucas. Todo esto antecedido por una pequeña, digamos, como contextualización, enmarcamiento redaccional, ¿sí? Y de pronto estaba en su sinagoga, en el Evangelio de Marcos se marca en su sinagoga, en Lucas se dice en la sinagoga, un hombre que tenía un demonio y empieza él gritando y va a empezar a hablar, ¿cierto? Aparece el personaje, aparece el escenario, es básicamente lo que tenemos en el texto. Vamos a mirar entonces qué significan estas semejanzas y estas diferencias. Empecemos, ese es el tercer paso, ¿no? Mirar con cuidado las diferencias y se establece un modelo de interpretación, diferencias y semejanzas, ¿no? Y se establece un modelo de interpretación. ¿Cómo se explican estas diferencias, estas semejanzas? Entonces, las semejanzas, tenemos el hecho en sí mismo, el factum per se, ¿sí? La narración del exorcismo en palabras y gestos, como lo citamos ahorita, que estaba en rojo, que eso es lo importante, o sea, el asunto en sí mismo es totalmente coincidente en los dos evangelios. Las diferencias, aquí vamos entonces a puntualizar en Lucas y después vamos a mirar en general las diferencias en Mateo, si no estoy mal, que las tenemos acá y después en Marcos, listo, ya a nivel global de todo el relato. En Lucas tenemos entonces, para esta segunda parte del relato, primero, varias cositas que difieren. Primero, Lucas mejora el estilo de la enmarcación narrativa de Marcos con pequeños cambios redaccionales. Acá les presento en este cuadrito una presentación, ¿cierto? Una visualización de esas diferencias. Son más o menos leves. Tenemos el texto de Marcos, ¿sí? Dice, e inmediatamente estaba en la sinagoga de ellos un hombre en espíritu impuro, que estaba un espíritu impuro en él, y gritando, dice, eso es lo que puntualiza acá, por eso se los pongo así, miren, incluso como se lo estoy traduciendo, permítame pues, que ustedes lo puedan ver, y inmediatamente estaba en la sinagoga, perdón, en la sinagoga de ellos
un hombre o con un espíritu impuro, acarzó, acatarto, y esto es aoristo, anecrasen, y gritando, dice, legon, dice. Bien. Entonces miren lo que pasa con el texto de Lucas. Miren, este que es un adverbio, euthys, que significa inmediatamente, es omitido. Lucas lo saca, porque de hecho es una muletilla en el Evangelio de Marcos. Y lo repite constantemente, ¿no? Por eso es una muletilla. Y es feo, como toda muletilla. Lucas la corrige, la saca. El verbo cero estar es el participio auristo el verbo es eimi, este es el participio auristo, no aparece acá, sino que miren, es desplazado, sigan la línea verdecita, es desplazado a un lugar más apropiado, cerca precisamente al sujeto, perdón, al complemento directo, ¿sí? Que es el hombre. Y ahí estaba, vaya. Continúa la frase en te sinagogue, o sea, en la sinagoga. Esa frase continúa igual. Lucas no la modifica. Le quita el autón, suya, por lo que les había dicho ahorita. Esto vamos a mirar más adelante qué significa, pero lo quita. Quita el pronombre, ¿sí? Que es en genitivo, con relación de genitiva en plural. Autón, de ellos, su, ¿cierto? Su sinagoga la quita, miren, ahí la quitó. Y dice, y en la sinagoga estaba un hombre, mantiene el hombre, le pone un verbo complementario, un participio para que se relacione con el verbo servo estar, ¿sí? Estaba, ¿sí? Para poder entender qué pasa con ese espíritu. Estaba un hombre teniendo o teniendo o conteniendo un espíritu, neuma, ¿sí? Cambia el neumati por neuma, literalmente. Agrega de él, y por eso lo pongo acá en rojo, que es lo que agrega Lucas, agrega el término, es un término cultural, daimonium, ingenitivo, de daimones, que significa, pues, es traducción en español como demonio. Para los griegos el demonio no tiene esa valoración negativa o peyorativa moral que tiene la tradición judio-cristiana. Un demonio básicamente es una especie, es una entidad, es un ser que no es totalmente divino, pero que tampoco es totalmente humano, es intermedio, es un ser intermedio entre la esfera divina y la esfera humana, que usualmente es benefactor, que en la cultura griega usualmente es un ser que guía, orienta, que da consejos, que usualmente son buenos consejos, hay veces pueden ser malos consejos, por eso tienen que describir o calificar el tipo de beneficio o el tipo de acción que tiene ese genio o esa entidad, ese espíritu en la persona. Y acá utilizan un adjetivo que ya lo tiene Marcos, pero acá lo relaciona. Miren que esta terminación ou en griego es de genitivo del singular, ¿sí? De las palabras de la segunda declinación, que son las palabras masculinas, ou, el genitivo, ¿sí? La declinación genitiva del singular. Eso quiere decir que le pertenecen al espíritu, ¿sí? Tenía un espíritu que era un genio benéfico, perdón, un genio maléfico. Este A es privativo en griega, de acá viene la palabra catarsis, ¿no? Que es limpieza, entonces limpio. Catartos, incluso ahí viene lo de los cátaros, ¿sí? Que es ese grupo místico de la Edad Media, significa los puros, el ser puro. Catarzo es puro, ¿sí? Con la A privativa es sin puro, o sea, impuro. Un espíritu, un genio maligno, un genio impuro. Sigue entonces Lucas con las mismas palabras de Marcos, caí y anecrasen, que es gritando, pero acá agrega algo para especificar, hacer más intensa ese grito, siendo una voz grande o gritando a pulmón lleno, podríamos decir nosotros también como traducción. Y va a traducir entonces el texto. Y en la sinagoga estaba un hombre teniendo o con un espíritu impuro o con un genio impuro, en la traducción pues cultural de Lucas, ¿no? Con un genio impuro y gritando a gran voz, ahí sigue el texto pues del versículo 33 decía. Entonces esto es simplemente para ilustrar algo que ya va a ser en general y ustedes se van a tener que acostumbrar
digamos, las formas redaccionales de Lucas. Lucas corrige mucho el estilo. Acá hay una corrección básicamente de estilo. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Ahí lo tenemos anotado, permítanme, se los voy a leer. ¿Sí? Dice, en la primera línea que estamos leyendo nosotros, los cambios son de estilo, excepto quizás por la omisión del genitivo después de sinagoga, o sea, estautón. ¿Por qué? Porque acá hay que preguntarse, ese su sinagoga, ese genitivo, Lucas lo entiende en Marcos como si fuera un peyorativo racial, como cuando la gente dice, esa es su mamá, por ejemplo, ¿cierto? Esa familia es suya, ese hijo suyo, o sea, esos peyorativos, esos despectivos en los cuales las personas se excluyen de esos grupos, que sirven para hacer exclusiones de grupos, lo entiende así Lucas, probablemente pase eso. En la segunda línea, que es esta de acá, que estoy subrayando, ¿sí? En Lucas sería esta segunda línea. En la segunda línea, el cambio más visible es de tipo cultural, como había dicho por la palabra daimonio, daimones, ¿sí? Agrega el concepto griego del daimon como una figura neutral, no puede ser peyorativa moral como en la tradición judio-cristiana. Segundo elemento o segundo punto, digamos, de diferencias del texto lucano. En los versículos de Lucas siempre, versículos 35 a 37, Lucas modifica el texto marcano para incluir su fina visión antropológica en dos posiciones. Primero, el tratamiento que le da Jesús de la posesión, y segundo, la diferenciación entre doctrina y acción pastoral. Ya esta diferenciación hace Lucas de la doctrina de Jesús y su acción pastoral, la acción pastoral de Jesús. Iremos entonces parte por parte. Iremos entonces la diferenciación, ¿sí?, que muestra esa visión fina, humana, la visión sobre lo humano que tiene Lucas en el tratamiento de la posesión. Miremos y comparemos simplemente el Lucas 4, versículo 35b con Marcos 1, versículo 26. Miren lo que dice Marcos en el versículo 26. Y sacudiéndose el espíritu impuro y dando grandes gritos, salió de él. Simplemente es una descripción. Sacudiéndose el espíritu y dando grandes gritos, salió de él. Hay que suponer que le hizo daño, ¿no? Lucas acá tiene la finura humana de decir, y arrojándole el demonio en medio, salió de él sin dañarlo. Esto implica que en la visión de Lucas, siempre en la visión de Lucas, Jesús trata con gentileza, o más bien tiene cuidado de las personas que lo consultan y que lo buscan para que lo sane, y en este caso para que les saque demonios, ¿sí? Esta persona no lo buscó, obviamente, se lo encontró en una sinagoga, ¿cierto? Pero Jesús tiene la delicadeza, la capacidad de tener cuidado por la salud, la condición de la persona, sin hacerle daño, ¿sí? El daimon arroja al hombre poseso sin hacerle daño. Lucas muestra la grandeza de los exorcismos de Jesús, expresando su cuidado por la suerte y la salud de las personas que acudían a él. Esa es la primera. La segunda parte, que lo tenemos acá, la diferenciación que hace Lucas entre doctrina y acción pastoral de Jesús, la vamos a ver contrastando estos versículos. El versículo 36b en Lucas y el versículo 27b en Marcos. La pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? Voy a leer el texto de Marcos, que es el primero que aparece. ¿Qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad, y los espíritus impuros manda, y a los espíritus impuros, perdón, manda y obedecen. Lucas lo traduce así. Hay una pequeña y hay una gran diferencia. ¿Qué palabra es esta? Ya no habla de enseñanza, habla de palabra diferente. Didaje en griego para enseñanza, logos en griego para palabra. Esa es la diferencia que aparece, perdón. Entonces dice, ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Porque con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Contrario al relato marcano, Lucas diferencia entre la enseñanza y la posesión, ¿sí? Marcos no lo hace, las homologa. En el texto marcano eso es lo más llamativo, que entra Jesús, dice que entra a enseñar precisamente el lugar y el día, ¿cierto? Está el sábado, que es el Shabbat, es para la enseñanza, para compartir la palabra en el culto, y para compartir la explicación, y por medio de la explicación la enseñanza desde el texto. Y lo hace en la sinagoga, que es el lugar precisamente, que es el lugar cívico, ¿sí?, que es laical, de enseñanza, la sinagoga. Entonces entra y va a enseñar, y no enseñó nada, porque curó, es decir, exorcizó.
¿sí? Y la redacción, que es la que vemos ahí en el texto de Marcos, capítulo 1, versículo 27, que acabamos de leer, es que reaccionan a la enseñanza, dicen enseñanza nueva. Uno se tiene que preguntar cuál enseñanza, si no enseñó. Lo que pasó fue que hizo un exorcismo, ¿sí? Eso es lo que pasa. Lucas diferencia, estoy acá, Lucas diferencia entre enseñanza y posesión. La gente reacciona ante el poder de las palabras del exorcismo. En el texto de Lucas, Jesús no ha enseñado ninguna doctrina. Por ello, de forma lógica, se tiene que entender que la reacción no debe ser ante el contenido conceptual de su enseñanza. Esto pudiera permitir entender por qué Mateo omite por completo este texto, porque de hecho lo que pone Mateo ahí es el sermón de la montaña, ¿sí? O sea, realmente pone la enseñanza de Jesús. Bueno, eso hay que hablarlo después. Eso en cuanto a Lucas. Marcos, el evangelista, llama su sinagoga al lugar donde ocurre el exorcismo. Las sinagogas son sitios de culto, que es el Shabbat, y de enseñanza, como hemos dicho. Esta última actividad es la que, según el relato, va a ocurrir, la enseñanza. Al hacer coincidir la enseñanza en la sinagoga en Shabbat, Marcos parece indicar que su texto tiene un sentido traslaticio. No está hablando del exorcismo de una persona, sino que al parecer habla del exorcismo de una institución, el Shabbat y la sinagoga, que han sido poseídas por un espíritu impuro. ¿Quién será ese espíritu impuro? Sí, porque estamos hablando en un sentido traslaticio, metafórico. Si se unen los versículos 22 y se unen junto con la lectura de los versículos 23 al 24, con la del 27, o sea, después haciendo ese brinco y llegando hasta el 27, se verá el contraste entre las enseñanzas de los escribas y la de Jesús, y se notará la magnitud de su exorcismo. Vamos a leerlo. Dice así, vamos a leer esos textos de continuo, versículo 22, después 23, 24, y después hacemos un salto y leemos al versículo 27. Dice así, empezamos acá. Y se asombraban de su enseñanza, pues estaba enseñándoles como teniendo autoridad y no como los escribas. No como los escribas. Y de pronto estaba en su sinagoga un hombre en espíritu impuro y gritando dice, ¿qué tenemos nosotros y tú, Jesús Nazareno, viniste a destruirnos? Sé quién eres, el santo. Brincamos al 27. Y se asombraron todos, hasta el punto de buscarse entre sí y decir, ¿qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad y a los espíritus impuros manda y obedece. Esa relación de enseñanza nueva con los dueños de la enseñanza tradicional en la sinagoga nos muestra quiénes son los que con su actividad han vuelto impura la sinagoga y la enseñanza tradicional religiosa en Israel, los escribas. Por eso el término de en su sinagoga, ¿cierto? Estaban enseñando en su sinagoga. Ese su está haciendo referencia directamente, miren cómo lo presentamos acá, directamente a los escribas, los conecta directamente con los escribas, ¿sí? Ahí están señalados, relacionados, incluso gramaticalmente. Ese su tiene como antecedente, como sujeto antecedente, el último sujeto gramatical, que esos son los escribas, ¿sí? Y es ante ellos, perdón, y son ellos los que se oponen a Jesús, que se sienten, se sienten amenazados por la presencia de Jesús. Para Marcos, son los escribas quienes han contaminado a Cátaros, la sinagoga. Bien, muchachos, hasta aquí entonces esta clase. Les agradezco mucho, la voy a mandar entonces a los correos y la voy a subir al Classroom.